un éxito desmedido y sorpresivo que terminó obligando al servicio de streaming Netflix de solicitar a los creadores y guionistas de El Juego del Calamar que realicen una continuación y, si pueden, un cierre de esta serie que Netflix no tenía la más mínima idea de que iba a ser tan potente y convirtiéndose en una de las marcas de una de las series más vistas de los últimos años. Y es así como hoy, 27 de junio del año 2025, tenemos el estreno de la tercera temporada de esta serie, trayéndonos así el cierre de esta historia. ¿O no? Hablemos ya de lo que nos dejó este final del Juego del Calamar, porque hay varias cositas que comentar y analizar. Bienvenidos a Nunca se dijo peor y comencemos con el video. Pero como siempre te voy a hacer recordar de que si te gusta el contenido que subo en este canal, por favor ponle me gusta al video, suscríbete al canal si es que no lo estás y, como no, compartir el canal o el video con quien quieras. Y nunca dejes de comentar cualquier tipo de apreciación, opinión que tengas sobre el producto que estemos debatiendo en el video. Lo que vamos a hacer es dividir el análisis en dos apartados. En uno sin spoilers, bastante pequeño, para aquellas personas ansiosas que necesitan escuchar sí o sí primero una opinión sobre el producto que van a ver, para así reenfatizar el tiempo que van a estar utilizando en ver dicho contenido. ¿Vale la pena o no? Para esas personas vamos a estar haciendo una crítica sin spoilers y luego sí nos meteremos de lleno con un análisis con spoiler. Para los otros ansiosos que sí, ya terminaron de ver la temporada así. Por lo tanto, las primeras apreciaciones que tengo sin spoilers sobre la tercera temporada y este final, este cierre de El Juego del Calamar, son bastante positivas. Primero, tenemos que agradecer que la continuación, sea la segunda temporada y la tercera temporada, tienen esta calidad, porque podríamos haber recibido un producto horrible, pésimo, sin ningún tipo de sentido y completamente innecesario. Que quizás yo estoy en el barco de la segunda y tercera temporada, son innecesarias, pero existen y está bien. Hay algunos comportamientos de algunos personajes, más que nada protagónicos, que no logro comprender todavía, y esta misma duda o queja la tenía en la segunda temporada. Igualmente creo que se termina trabajando muy bien el arco de muchísimos personajes, justificando algunas conveniencias que yo había notado o quizás mala escritura en la segunda temporada. Debemos comprender que la segunda y la tercera temporada básicamente funcionan como un todo, como funcionaba la primera temporada, que tenía un principio y un final. La continuación decidieron dividirla en dos temporadas, donde una iba a tener 7 episodios y la otra 6, trazando una similitud. Casi lo que vemos en dos temporadas, siendo la segunda y la tercera, es lo que terminamos viendo en los 10 episodios que vimos en la temporada número 1. La narrativa es muy similar, pero los actos y el contexto es diferente, teniendo en cuenta lo que sucedió en la primera temporada. No estoy haciendo un análisis demasiado descabellado, es una cuestión objetiva y lógica lo que estoy diciendo. Pero para extender esta continuación y tratar de justificar 3 temporadas en esta serie, dividieron esta segunda edición del Juego del Calamar, que nosotros íbamos a estar viendo, en 2 temporadas, cuando antes la habíamos visto entera en una sola. Teniendo en cuenta esa decisión, hay muchas narrativas de muchos personajes que para mí directamente podrían no estar, o por otro lado están, pero están muy mal exploradas o muy estiradas, y eso termina haciendo que no terminen golpeando, teniendo el efecto que deberían de tener. Como también estiraron ciertas conductas de algunos personajes durante estas segunda y tercera temporada, generando un chicle que a mí me trajo más malas sensaciones que buenas. Ahora, habiendo dicho todo eso, la segunda y tercera temporada están muy bien, y este cierre de 6 episodios, en lo personal, me trajeron una excelente experiencia y muy buenos episodios, siendo para mí los más flojos los dos extremos. El primer capítulo, que es la introducción, el setting para el espectacular segundo episodio que vamos a tener en esta tercera temporada, que está a la altura de los mejores capítulos de esta serie. Espectacular lo que se vio en ese juego. Y por otro lado, el último episodio para mí es muy flojo, porque trataron de cerrar todo. La serie podría haber terminado, está bien, en ese episodio, pero habiendo transcurrido 30 minutos de ese capítulo. Los siguientes 20 minutos volvemos con el tema de es un chicle. Escena tras escena tratando de cerrar el estado actual de ciertos personajes, que algunos no te importan ya. Y hasta quizás preparando el setting para lo que se está por venir. Pero igualmente te tengo que comentar de que si viste la segunda temporada, definitivamente tenés que ver la tercera. Está bien, es un buen final, es una buena temporada y te va a dar grandes momentos, y hay unas decisiones que toman con ciertos personajes en donde uno puede llegar a pensar, está claro que al último juego van a llegar estos y definitivamente
tal personaje va a sobrevivir o va a terminar pasando esto antes de que se dé el juego final. Bueno, podrás tener tus predicciones, muchas se van a cumplir, pero igualmente yo creo que la serie te termina sorprendiendo cómo es que se terminan dando algunas acciones. Así que sin duda, mira la tercera temporada del Juego de Calamar y mira el cierre que le dieron a estos personajes. Ahora sí es cuando nos metemos con el análisis con spoiler. Y me gustaría ir de a poquito. Y acá tengo mi libretita para que vayamos yendo tema por tema. Como bien comentaba, el primer capítulo me pareció flojo, pero está bien. Es el capítulo introductorio que obviamente nos va a estar preparando y construyendo emocionalmente el fin que van a empezar a tener determinados personajes que nos acompañan desde el principio de la segunda temporada. O algunos que decís, bueno, este personaje sin duda va a llegar hasta el juego final. Pero no, en el segundo capítulo de la tercera temporada se muere. El personaje trans que era el MVP en la segunda temporada lo sigue siendo en la tercera y tiene un final que a mí me sorprendió cómo se terminó dando, pero es que ese segundo episodio pasan un montón de cosas espectaculares. El juego del escondite en ese laberinto que me hizo recordar muchísimo el escenario a el Doom original. Perdón por venir con esta referencia, pero no dejaba de pensar cuando veía esas paredes en el Doom. Después lo que terminan haciendo con el hecho de que todos están obligados, los que tienen un cuchillo de por lo menos matar a una persona, es fantástico. Sí o sí tenés que cargar con una muerte, si no te quedás afuera. Y los que tienen que escapar no la van a tener tan fácil, porque para poder escapar sí o sí necesitas de la colaboración, del humanismo, para poder ir abriendo todas las puertas que van a tener diferentes cerraduras y que cada uno tiene una llave particular. Cuando se introduce ese concepto en el capítulo dije, esto es maravilloso y es increíble. Como también en ese mismo capítulo se le empieza a caer el relato a esta bruja vidente, me pareció excelente. El fin que tiene el personaje trans es espectacular, donde nos termina dejando un momento también de los mejores de la serie, porque ahí, cuando uno quizás menos lo esperaba, yo sinceramente pensaba que el personaje de la madre que estaba embarazada iba a llegar al final y sin lugar a dudas los que iban a quedar al final iba a ser ella embarazada y el personaje principal 456. Él se iba a terminar sacrificando para que la madre y su futuro bebé sobrevivan. Para mí ese iba a ser el final y de alguna manera nos lo terminan dando, pero la madre se queda en el camino. Y el padre también. La madre termina dando a luz en ese juego, en el laberinto. Y en esa misma secuencia, en donde una madre ve nacer a su hijo, otra madre debe matar a su hijo. Poéticamente y dramáticamente es impresionante. Por el otro lado, en ese mismo capítulo se está lidiando con el hecho de la culpa. Un personaje, el de 456, que sinceramente está bien, es muy querido por lo que vimos de él en la primera temporada, pero para mí casi que no tiene pies ni cabezas toda su construcción o todo su arco en estas dos temporadas. Obviamente él tenía que volver a la serie, aunque yo considero que hubiese sido mucho más interesante ver que quien tenía que volver a la serie era el policía que sobrevive porque su hermano le pega un tiro en el hombro al final de la temporada número 1 y que él se termine metiendo en los juegos y que su hermano se dé cuenta de que su hermano está ahí y él ahí tiene la motivación y la justificación de meterse a los juegos para tratar de que su hermano se salga de alguna manera o evitar que él muera y que llegue hasta la final. Eso me hubiese justificado a mí mucho más el hecho de que el enmascarado decida meterse en el juego. A fin de cuentas él se infiltró porque sí, porque podía, porque le gustaba, porque es un psicópata y sí para demostrar más un hecho, que es que las personas son una mierda. Está bien, todos lo entendemos. Y de cargar de plena culpa al personaje de 456 y de que él sea el verdadero responsable por querer salvarlos a todos, de que se mueran muchísimos de los participantes. Y bueno, las consecuencias de que el enmascarado se haya infiltrado en la temporada anterior se ve mucho en este segundo capítulo, en donde por no querer aceptar la culpa, 456 le echa la culpa al otro muchacho, que no acuerdo cómo, obviamente no recuerdo el nombre de ningún personaje coreano. Gracias a Dios hay números en esta serie y me olvidé los números también. Pero nuestro protagónico trata de justificar la matanza de casi toda la rebelión en la temporada anterior porque alguien no llevó las municiones. Y justo se dio la conveniencia de que nuestro protagónico tiene el cuchillo y puede matar a esta persona. En este capítulo, si bien yo lo estoy aplaudiendo porque me pareció espectacular, está lleno de conveniencias, pero esas conveniencias hacen y crean escenas dramáticas increíbles. Solo por eso lo dejo pasar. Pero la serie, esta segunda y tercera temporada, está repleta de conveniencias. Se nota demasiado los hilos de los escritores para que todo suceda justo
justo de la manera que se tiene que dar. Y todavía no nos metimos con los personajes que se encuentran en el bote buscando la isla. Toda esa narrativa es una estupidez. Pero también, si mal no recuerdo, en este segundo episodio o en el primero es cuando se da el esguince de la chica que estaba embarazada. Y que uno se puede llegar a pensar, bueno, se torció el tobillo, está bien, muchos de sus compañeros deben cargarla para tratar de escapar juntos. Está claro que igualmente ella va a llegar a la final. Pero ¿qué hicieron? El próximo juego que meten es un juego de salto. Qué conveniencia que ella justo se tuerce el tobillo, se esguinza y no puede saltar, pero igualmente esa conveniencia es espectacular por todo el otro episodio entero que vamos a estar viendo de cómo se va a resolver el juego de salto a la soga, generándonos secuencias meramente dramáticas increíbles. Seguimos viendo la basura humana en ese juego, en donde 456 está bien, dice, yo voy a llevar al bebé. Ahora tengo una nueva motivación de que sí o sí, este bebé tiene que salir con vida junto con su madre. Les hice una promesa, luego de haber visto encima, de ver cómo la anciana, la madre que tuvo que matar a su hijo, se ahorcó. Paréntesis, la violencia descarada y brutal que vimos en estas 2 temporadas, las muertes que vimos y lo desolado que a uno lo deja como persona el hecho de mirar las decisiones, las pésimas decisiones que tienen que tomar estos personajes, pero también es que no les quedan otra. Verdaderamente es muy desolador ver estos rasgos humanos y ver cómo esas pésimas decisiones o malas decisiones carentes de empatía que podemos ver en este grupo de personas terminan haciendo de que buenas personas tomen la decisión de terminar con su vida, abandonar o simplemente caer y morir porque hay otras que están sí dispuestas a quitarle la vida solamente por dinero. Por lo tanto, la violencia, la sangre, la agresividad y los planos tan gráficos de cómo estas personas son así de salvajes y animales es sorpresivo, es choqueante verlo en pantalla y que este producto sea tan entretenido. También puede llegar a ser y nos dice bastante de nosotros mismos, pero eso es para otro análisis. A fin de cuentas, la madre no puede superar el juego de salto a la soga, por lo tanto, ella se ve obligada a simplemente suicidarse. 456 en ningún momento, como en ningún momento de la segunda y tercera temporada, pudo convencer a alguien de que deje de ser violento o que dejen de pensar en ellos mismos. Él pasa primero, salva a la bebé, pero después ya no podía regresar. Vimos también la basura de la expareja o la persona que la embaraza a esta pobre chica y que desapareció y terminó siendo una basura de persona también, y que definitivamente quería quedarse con el dinero de ella, por eso necesitaba convencerla de que ella siga avanzando y que en algún momento puedan convencer a todos de que abandonen el juego y luego él invertir el dinero de ella, pero siempre pensando en él. En el momento en el que este terrible hijo de puta se da cuenta de que ella está esguinzada y que definitivamente no iba a poder cruzar, dice, ay, ¿sabes qué? Me parece que mejor paso yo y de última me aseguro que por lo menos el padre, o sea yo, esté con vida y pueda cuidar y darle el futuro que se merece a nuestra hija. Y esa es la primera gran interacción que 456 ve entre estos dos personajes y que eso hace para que después hablemos un poquitito de lo que nos dejó el verdadero juego final entre ellos dos. Pero este juego termina como también lo había sido el juego de los vidrios que se rompían en la primera temporada y que los que sobreviviesen eran los que pasaban al juego final. Luego teníamos la última cena. En la primera temporada vimos que esa última cena servía más o menos como una noche más, como un juego más en donde se podía llegar a eliminar a más participantes, pero en este caso lo que se termina haciendo es darle la posibilidad a esos participantes que estaban ahí de tener una pista de lo que iba a terminar siendo el último juego. También se le da la posibilidad a 456, porque claramente él estaba en desventaja, de tener un cuchillo y de que con ese cuchillo pueda matar absolutamente a todos los que tenían contra y asegurarse, supuestamente, sobrevivir para el próximo juego. Y acá, si te lo pones a pensar, si él hubiese tomado esa decisión y el próximo juego era en cada ronda sí o sí como mínimo debía morir una persona, iba a quedar el drogadicto, la bebé y él. Por lo tanto, nadie se hubiese salvado, porque si mal no recuerdo, ya se había hecho la votación de que se iba a jugar. Por la duda les recuerdo que yo estoy grabando esto y haciendo este descargo de este análisis segundos después de haber terminado de ver la serie. Sinceramente no me puedo dar el tiempo de ver y rever algunos capítulos y luego hacer el video porque no tengo tiempo, tengo una vida. Así que dejen en los comentarios si acá le estoy errando, si es que todavía él podía votar junto con la nena y con el drogadicto para irse. Esa es la única duda que tengo. Por otro lado, después tenemos la aparición de los VIP, los VIP. Esto puede llegar a ser una de las cosas también más flojas que tenemos en esta temporada por los actores. Y hay un doblaje encima en inglés sobre el diálogo de estos personajes que es paupérrima
como también había pasado en la primera temporada. Acá creo que tenían la oportunidad de traer nuevos VIPs y que sean actores muy reconocidos, pero no lo hicieron. Estuvo interesante ver más de ese detrás de escena de los VIP y cómo ellos viven estos juegos y la calidad de persona que son, pero también es algo que me quedó corto. Y antes de ya entrar a lo que fue el juego final y el cierre de la serie, me quedan dos cositas que quiero mencionar. Primero, toda la narrativa de esta chica que quiere salvar al personaje 246, que tiene una hija que tiene leucemia, y si este personaje muere, entonces básicamente significa que su hija va a morir también. El personaje de ella no me gustó, no me atrapó, también me dejó un sabor bastante amargo. Todo lo que fue su narrativa no me interesaba, era algo que estaba ahí para extender más la serie, y que también no encontraron quizás o una buena actriz o una manera de a mí transmitirme importancia por este nuevo personaje o estos nuevos personajes en su narrativa, pero está simplemente ¿para qué? Para justificar el hecho de mostrarnos más del detrás de escena de los Juegos del Calamar, de mostrarnos un poco más de cómo funciona el sistema de estos soldados, de cómo es la base de operaciones o la base de control, pero no mucho más que eso. Como también lo que termina sucediendo con el detective, el hermano del enmascarado, que sobrevive de manera bastante conveniente igualmente, pero que después nos terminan justificando el hecho de cómo es que sobrevive, porque el capitán del barco que lo rescata siempre estaba entongado con la gente del Juego de Calamar, trabajaba para ellos, estaba en la redonda del perímetro de la isla donde se desarrollan estos juegos. Él forma parte del staff de los Juegos del Calamar, y por eso es que constantemente él estaba abierto a ayudar al detective para tenerlo controlado y siempre estar informando a el enmascarado. Por lo tanto, eso estuvo bien justificado, pero durante gran parte de la temporada número 2 para mí era algo que también no tenía pies ni cabeza. Ahora, que durante 2 temporadas enteras estuvieron dando vueltas con un barquito por todas las islas, y que justo comienza a darse una búsqueda más exhaustiva cuando justo o él se cruza con el personaje 456 y empieza la narrativa también de 456, también es todo demasiado conveniente, y que justo se termine dando el hecho de que él va a la isla cuando se está dando el final de los Juegos del Calamar. Yo qué sé, es demasiado. Se estiró toda esa narrativa y dieron tantas vueltas y vueltas y vueltas y le dieron minutos en pantalla para que todo termine calzando justo. Y eso hace de que el producto sea de menor calidad. Es un hecho. Y vuelvo con lo mismo de que yo creo que hubiese sido mucho más impactante y la simpatía que íbamos a tener con los personajes iba a ser quizás más grande si vos hubieses hecho que toda la segunda temporada sea el detective infiltrándose nuevamente en la isla, pero esta vez como participante, para encontrar a su hermano, que ahora sabe que trabaja ahí, y encima tratar de desmoronar, hacer caer este imperio que es el Juego de Calamar. Sería una narrativa muy Operación Dragón, pero hubiese estado muy interesante, creo yo. Me hubiese gustado mucho más que vayan por ese lado y no traer a 456, que era una persona que simplemente llegó al final de la temporada número 1 porque tuvo culo. No era una persona ni muy inteligente, ni que tenía una destreza física o bueno, mental, no sabía pelear, pero en estas 2 temporadas, si bien lo quisieron tratar de justificar al inicio de la segunda, de que se estuvo preparando durante muchísimo tiempo para volver a esa isla, el hecho de que al final de la segunda temporada estén todos a los tiros me pareció demasiado. Y que después yo sentía que el personaje de 456 no le encontraba la motivación de qué estaba haciendo ahí. Está bien, en el segundo o tercer capítulo él trata de convencer a las 400 personas de que él ya había sido un participante anterior y que esto iba a terminar y que todos iban a morir y que iba a pasar esto, esto y esto, pero después cuando se da cuenta de que al parecer no se lo iba a escuchar, buah, lo vimos en millones de escenas completamente callado, dejando pasar el tiempo, que todos los demás discutan, en donde no se tomaba acción hasta, bueno, al final de la segunda temporada. Y en esta temporada también es como que, bueno, entendió de que simplemente era un participante más otra vez, y que desgraciadamente no iba a poder hacer nada. Siento que se termina generando como un crecimiento muy grande en el personaje para luego caer en el hecho de al pedo volvió, porque ahora tuvo que volver a atravesar todo de vuelta, y después cuando es el pleno responsable del bebé también todo ahí callado y todo lo demás discutiendo si lo iban a tirar o no, y nada, no mostraba agresividad, era bueno, acá estoy, no sé cómo voy a salir de esta, me quedo callado y no sé, a mí me chocaba mucho su actitud. Me gusta el hecho de que lo hicieron muy responsable por cargar con las muertes de todos sus amigos, compañeros de el final de la segunda temporada, y de seguirle dando a entender de que el humano es una mierda y que no hay nada que hacer y de que no vas a poder salvar
a esta gente. Está bien, me pareció algo muy reiterativo, más teniendo en cuenta con el mensaje final de la primera temporada también. Y a fin de cuentas, en la segunda temporada, al parecer me lo subís tanto a este personaje y después vuelve a bajar demasiado. Y como que siento que pierdo hasta un poco el respeto de él. Sí, por lo menos le terminás dando ese final de, aunque sea, cumplió su palabra y pudo mantener con vida a la bebé. Después, el resto, las decisiones que tomó para volver ahí, básicamente sin ningún plan, no sé. Todavía yo tengo varios sentimientos encontrados con las motivaciones del protagonista. Y por otro lado, también un personaje que yo sentí que le dieron mucho tiempo en pantalla, por ejemplo en la segunda temporada, era el enmascarado. Y en esta tercera temporada está completamente desdibujado. Tiene el rol que debería haber tenido siempre. Es el jefe, el gerente, que se encarga de que los juegos se hagan. Pero después le diste una motivación de que se iba a infiltrar, iba a pasar por los juegos y después en un momento dice, bueno, hasta acá llegué, vuelvo a ser el enmascarado. Y listo, ya está. Por eso digo que quizás hubiese estado mucho mejor si le quería dar más protagónico al enmascarado, era meter al hermano en los juegos. Y ahora sí, el final, el juego del calamar. Muy interesante volver a ver de vuelta el juego de calamar. Uno interpreta que siempre el juego final es el juego de calamar, pero en este caso es el juego de calamar en esteroides. Teniendo como diferencia la edición anterior que habíamos visto del juego de calamar, en este caso llegaron 9 participantes con vida, 8 personas desarrolladas y un bebé, 9 seres vivos. Y sí o sí, como mínimo, había que eliminar a una persona por ronda. Se caía de maduro que definitivamente iban a querer eliminar a 456, a la bebé y al drogadicto. Que de por sí me pareció algo bastante exagerado con lo que se hizo con los efectos de la droga en el pobre pibito. Que si mal no recuerdo, hay una única escena, una única toma en donde él toma una pastilla. Desconozco que tiene esa pastilla, pero los efectos le habrán durado 16 horas a este pibe. Y al parecer ya le había generado abstinencia esa única ingesta. Si mal no recuerdo. Me pareció un poco exagerado, pero bueno, de alguna manera se lo sacaron de encima a ese personaje y así fue. Me sorprendió de que haya llegado hasta ese punto. Y después pudimos ver de que, bueno, el padre de la bebé tenía otros planes. Y así es donde ese grupo de 5 personas que más o menos ya sabía a quiénes iban a eliminar, se empezaron a generar dudas y dudas y dudas y terminamos llegando hasta la última ronda. Lo que sucede en la ronda del medio sí me agarró bastante de sorpresa y se sacaron de encima a todos los participantes para que únicamente quede el padre, 456 y la bebé de una manera bastante buena y en donde dije, uff, esto va a estar buenísimo, porque ahora lo que termina sucediendo, en mi cabeza yo decía, es que 456 lo que tiene que hacer es tomar una decisión solamente a partir de los actos que vio de esta persona, el padre de la bebé, de la criatura, en estos juegos. Él tenía que juzgar a la persona para ver si era capaz de cumplir el rol de padre y de cuidar a la bebé únicamente y meramente por lo que él pudo ver que esta persona es en estos juegos. Me hubiese gustado que la serie explore muchísimo más ese lado, pero al parecer el pibe, el padre de la criatura, en un segundo dijo, no, vos no vas a pasar, dame a la bebé. Y 456 le dice, ¿vos estás seguro de esto? Porque si yo te doy a la bebé y yo no paso, sí o sí tenés que eliminar a alguien cuando inicie la ronda. Así que vos querés eliminar a tu hija y quedarte con todo. Sos una basura. ¿En qué momento dudé de vos? Y ese 1 versus 1 estuvo muy bueno. Desde que arrancó la segunda temporada hasta gran parte de la tercera temporada, yo no pensaba que verdaderamente el final iba a ser el padre de la bebé, 456 y la bebé. Y en eso a la serie le tengo que dar los aplausos y la enhorabuena de que no sabía quién era la persona que verdaderamente iba a estar acompañando a 456 en la decisión final. Yo pensaba que iba a ser la madre. Yo estaba convencidísimo de que 456 se iba a terminar sacrificando de alguna manera, que ese iba a ser su final. Y en definitiva, eso termina sucediendo. Una persona que a mitad de los juegos del calamar todavía no había nacido, termina siendo la ganadora. Increíble. Al mismo tiempo se termina dando también el final de la narrativa de la chica que quería salvar a 246 y la narrativa del detective, del hermano del enmascarado. Se termina explotando la isla y borrando cualquier tipo de evidencia que se encontraba almacenada allí. Y luego tenemos esto de la media hora de cerrar, de darle un cierre a todos los personajes que quedaron con vida. Lo de la chica que era guardia no me podía importar menos, esto es algo que me pasó a mí, pero bueno, sus escenas se me hacían pesadas y no me importaban. Y luego seguimos con el hermano del enmascarado, se aleja del cuerpo de policía y él termina recibiendo la responsabilidad de cuidar a la bebé y encima ahora ser responsable de
todo su dinero. Pero termina sucediendo una cosita más. El enmascarado viaja a Los Ángeles. Sabíamos que en Estados Unidos estaba la hija de 456. Y en el momento en que vos decís, ok, están en Los Ángeles, es que definitivamente la plata, el enmascarado, teniendo un buen acto, se la deja a la hija de 456. Pero también acá hay que hacer otra lectura. Esto es un producto de entretenimiento que genera plata, es una de las series más vistas y más importantes hoy en día de Netflix, y hace un par de meses atrás se habló, si mal no recuerdo, que David Fincher se iba a estar encargando de realizar un juego del calamar pero ambientado en Estados Unidos. ¿Y qué vemos en el final de esta serie? Le dieron un cierre a estos personajes surcoreanos y algún que otro norcoreano. Terminan en Los Ángeles. Por alguna razón, por algún motivo, el enmascarado va con una caja con los símbolos de la marca El Juego del Calamar, como si no le importase nada, como si él no tuviese que correr ningún tipo de riesgo a nivel policial de que estén siendo investigados. Al parecer no. Y ella le entrega una caja con estos símbolos, con la ropa de 456 de su padre, y le da toda la plata. Ahora, esto también simbólicamente podría significar como un traspaso de manto, de que si va a haber una nueva serie ambientada en Los Ángeles y vos le estás dando unas pistas necesarias a la hija de 456 para que diga qué pasó con mi padre, quiera investigar y de alguna manera termine en los juegos de calamar de Estados Unidos. ¿Será la hija de 456 la protagónica de la próxima serie de David Fincher? No lo sé. Pero sin lugar a dudas, alguien que sí sabemos que va a estar, porque básicamente nos lo confirma este final, es Cate Blanchett, siendo una de las reclutadoras de participantes para el juego de calamar de Estados Unidos. Y así termina la serie. Estas 3 temporadas han sido una muy linda experiencia, han sido un gran producto de entretenimiento, con sus más, con sus menos, con sus cosas que me han hecho reflexionar muchísimo sobre el ser humano, entretenerme demasiado con la violencia que hay, ver básicamente un reality show completamente dramatizado, en donde a nosotros se nos entretiene con el dolor ajeno, y que un caso de completo éxito, pero burrada de éxito, que fue la primera temporada, y una empresa dijo, por favor, a vos te estoy obligando, te voy a dar una parva de plata, haceme una segunda y tercera temporada porque hay que seguir lucrando con esto. La continuación ha sido decente, ha estado bien este viaje, y ahora hay que esperar los spin-off que empecemos a tener. Ahora es el turno tuyo de ir a los comentarios y dejar tu punto de vista, que sin lugar a dudas necesito y quiero saberlo. Si te gustó el video, por favor ponele me gusta. Si te gusta el canal y el contenido que subo aquí en Nunca se dijo peor, suscríbete si es que no lo estás, y como no, también estate más que atento al próximo video que suba.